Buenas noches. Buenas noches, profe. Confirma, por Buenas favor, que noches, me profe. escuchan bien en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, en la clase anterior estuvimos viendo los conceptos de programación orientada a objetos. También vimos los conceptos básicos como variables, operadores, estructuras de control, y vamos a comenzar a trabajar ya con los ejemplos, ¿no? Entonces, también revisamos que todo estuviera funcionando en Visual, que Java estuviera instalado, que lo probamos con el Hola Mundo, ¿no? Que ya tuviera todo sin problema. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. La intención es pues que vayan trabajando conmigo ahí, porque aunque arrancamos con lo básico de las estructuras de programación orientada a objetos, después seguimos con el tema de listas, después vamos viendo concepto, ejercicio. Va a llegar un momento que vamos a hacer empezar a hacer nuestro proyecto y ahí nos disparamos a codificar. Entonces la intención es que todo esto quede claro cuando ya empecemos a trabajar.
Entonces habíamos creado una carpeta donde íbamos a trabajar todo nuestro bootcamp. Yo le coloqué G6. También creamos una carpeta, la llamé semana y 2, semana 1 y 2. Creo que teníamos semana 2, la cambié a semana 1 y 2. Es donde vamos a estar trabajando estos conceptos de programación. Y dentro, voy a colocar aquí una carpetica básico, pero le voy a colocar eso. La carpetica la pueden crear clic derecho, nueva carpeta, o ahí mismo en el icono de crear nueva carpeta. Y ahí trabajaremos nuestros, nuestros ejercicios. Por lo menos la parte, para llevar como un orden. Eso de todo este código yo se lo subo al terminar, ¿no? Nuevamente, el ejercicio es que vayan trabajando conmigo ahí. Entonces, eh, vamos a trabajar sobre esto. Deben crear un archivo, en este caso llamamos principal, main, mayúscula a la primera porque es una clase. Al crearla y colocar la palabra clase o sencillamente se les autocompleta y una vez les pone lo que es la clase principal, les va a aparecer de esta forma. O colocan la palabra clase y es autocompleta. Si no, pues la pueden copiar manualmente tal como está, pero la intención es que les esté autocompletando para que quede mucho más fácil el tema de la codificación. Después colocan main y debe autocompletarles el método principal. Y en este caso, pues el método principal lo único que teníamos era una salida por sistema que decía ahora, o por consola. Eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. ¿Mm? Hasta aquí deberíamos estar todos, ¿sí? ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ayer estuvimos hablando de las estructuras básicas, miramos que para crear una variable, la variable es el espacio en memoria, entonces en este caso, dependiendo del tipo de dato, también hacíamos guardamos ese espacio en memoria. En este caso, vamos a crear un tipo entero, por ejemplo, la edad. Ya habíamos hablado ayer que la edad posiblemente no fuera un entero, sino un string. La diferencia entre quiénes son enteros y string, enteros los que van a hacer operación aritmética y los string los demás, ¿no? Pero en este caso, como para colocar diferentes valores, vamos a decir, digamos, por ejemplo, está la edad. Entonces, tengan en cuenta que en Java, pues se le debe especificar el tipo de dato, entero, float, double, booleano, char, string, el nombre, el identificador de esa variable. En ese caso, el nombre debe ser referente a lo que usted va a guardar, el valor que va a estar guardando ahí en esa variable. ¿Mm? Y en este caso, pues, estamos guardando un número entero. ¿Mm? Y cada línea, pues, termina en punto y coma. Entonces, tenemos el entero, tenemos el float para los decimales, en este caso, por ejemplo, el peso, 65.5, por ejemplo, decimal. También tenemos doble, que también es un decimal, por ejemplo, la altura, 1.7. Tenemos el char, eh, es una letra, por ejemplo, carácter, en este caso con comilla simple. Y tenemos el booleano, en este caso, por ejemplo, el estado, y que puede ser verdadero o falso. Aquí en Java, pues verdadero o falso en minúscula. Esos serían los tipos primitivos que estuvimos hablando el día de ayer.
En este caso, por ahí en programación, cuando deben encontrar ustedes al principio una función, un método que empieza con is, porque seguro va a devolver un booleano o una propiedad. Empiece así, seguro es porque es una bandera, verdadero o falso. Y en este caso, pues podemos utilizar salida de la consola para, en este caso ayer colocamos hola, dejémosla ahí, pero también podemos sacar lo que sea que guarde la variable. En este caso, por ejemplo, el booleano, a saber el estado, sí o sí. Estructura de un programa siempre se coloca las variables primero, el proceso y el resultado. No se dejan variables por ahí sueltas. Debemos ser organizados. Siempre al principio, variables, proceso y salida de resultados. Eso para que tengan en cuenta. Y para correr el programa, recuerden que nos paramos acá, principal, y le damos acá, correr. En ese caso, acá encontramos salida primera que teníamos ayer, que era hola, y después el valor de las variables. Cualquiera que sea, en este caso estamos sacando el del valor del booleano, que es verdadero. En creación de variables, en este caso inicializadas, y salida de resultados. Un proceso como tal, pues no existe un proceso como tal en este caso. También teníamos por ahí el string. El string, por ejemplo, para el nombre. En este caso, fíjense que el string empieza en mayúscula, ya que estas son tipos de datos primitivos y esta ya es un objeto. Y ayer miramos lo que era un objeto, que eran las clases, pues hablamos sobre esos conceptos. Rol. También estuvimos revisando por ahí el tema de las estructuras de control, ¿no? Eh, bueno, aparte del tema de los array primitivos, pero creo que eso no lo mencionamos el día de ayer, creo que eso no hablamos. Pero ahí está, pero en la guía, pero creo que está después. Entonces vamos como a seguir el orden. Eh, hablamos sobre los operadores también. Entonces, hablamos sobre cómo el resultado. Hablamos sobre operadores. eh, resultado 1, suma, resta, multiplicación, división. No, uno, ¿no?
Hablamos también de los operadores lógicos. Dámosle 6. Y hablamos, bueno, de los operadores, primero los operadores comparadores. Digamos que si un número era igual a otro, si 5 es igual a 5, por ejemplo, vamos a la siguiente paréntesis, 5 es igual a 5, es diferente, es menor, es mayor, es menor o igual o mayor o igual. Estuvimos mirando también, entonces ahora sí, los operadores lógicos, el AND y el OR, ¿no? En el caso 5 mayor que 3, creo que fue el que la que hicimos el día de ayer, y 8 menor a 5, donde los dos debían ser verdaderos para que el resultado era verdadero. O no, en el caso de que 5 es mayor que 3, sí, ya no más con que uno sea verdadero, no necesita que los dos sean verdaderos. Los dos deben ser verdaderos para que se cumpla la condición, o en este caso para que no dé verdadero. Pero pues en el O, con que alguno sea verdadero, ya el resultado es verdadero. Y también tendríamos eh, la negación, en el caso de que el resultado, por ejemplo, 5 es menor que 3, pues 5 no es menor que 3. Lo estamos negando. 5 no es menor que 3, falso, negar la unidad de verdadero. 5 es mayor que 3, verdadero. 5 es mayor que 3, lo negamos, daría falso. Y esa sería la negación, que también la estuvimos mirando el día de ayer. Operadores, comparadores, operadores aritméticos, comparadores, operadores lógicos. Eh, y las estructuras de control. En este caso, eh, bueno, también miramos tenemos un entero. Vamos a hacerla acá, pero recuerden que les mencioné que las variables siempre deben en la parte de arriba, ¿no? ¿No? Y también, cuando trabajamos con una sola letra, pues estamos refiriéndonos a un contador. Por ejemplo, A es igual a 5. Podemos incrementar el valor de A, como lo vimos por ahí el día de ayer. O también podemos decirle que lo vamos a incrementar en 3. Agarramos el valor de A y le sumamos 3. Lo mismo que decir A igual a A más 3.
Y los condicionales. Los condicionales. eh, si tal cosa, si la condición se cumple, si la edad, por ejemplo, acá tenemos la edad que es 25. Si la edad es mayor que 18. Entonces, eh, es mayor de edad. Si la edad es mayor de 18, entonces es mayor de edad. Si la condición se cumple, recuerden los operadores comparadores. Edad mayor que 18, sí, verdadero. Si esto es verdadero, entonces muestra el resultado. En este caso, la edad es 25. 25 es mayor que 18, sí. Entonces nos da el resultado. Vamos a comentar aquí para que no nos salgan estos. Voy a dejar el hola ahí. Es mayor de edad, ¿no? En el caso de que no sea 25, que sea 15. 15 es mayor que 18. No, no sale nada. No es mayor que 18. Y como no es mayor que 18, 15 no es mayor que 18, pues esto es falso. Por lo tanto, aquí no vas a dar nada. Nunca va a entrar. Nunca va a entrar. Por eso no vemos ningún resultado por consola. Y es ahí entonces donde aparece el else, ¿no? Voy a comentarlo. Entonces, 15 mayor que 18, no. Si no, si edad es mayor que 18, imprime esto. Si no, imprime esto. No es mayor de 15 mayor que 18. No. Si no, no es mayor de. O es esta o es esta. Y también tendremos, en caso que tengamos otra condicional, pues el if es obligatorio, si vamos a trabajar una condicional. El else es una opción. Si no es uno, es otro. No siempre tienen que ir juntos. Solo existe un if, solo existe un else. Pero también podemos podemos tener otra condición. ¿Sí? Y es cuando queremos decir else if. A mí por manía me gusta tener el else aquí al lado de la llave. Pues, solo hay un if, solo hay un else, pero pueden haber muchos else if. Varios. En este caso, evaluamos la edad mayor que 18, pero puede ser que nosotros queramos eh, edad mayor que 18, o digámosle, por ejemplo, edad menor a 13.
y edad mayor que 18. Mayor que 18, mayor de edad, y menor a 13 es un niño, por ejemplo. O coloquémosle más bien acá menor. Y acá colocamos, es un adolescente. Y acá es un adulto. Entonces, si la edad es menor que 13, quiere decir que va hasta 12. Es un niño. Si la edad es menor que 18, quiere decir que está entre 13 y 17, ¿no? Es un adolescente. Y si no, ni es menor, ni está entre 13 y 17, entonces quiere decir que es mayor. Por lo tanto, es un adulto. En este ejemplo, si colocamos acá la edad, y colocamos 13. ¿13 es menor que 13? No, de una vez no entra. 13 no es menor. Menor, no. Es igual, pero menor no. 13 es menor que 13, no, entonces entraría acá. Si no, sí, y pregunta. 13 es menor que 18, sí, entonces es un adolescente. Si no es este, continúa el siguiente y pregunta. Y si es ese, entonces es un adolescente. Si acá fuera 12, 12 es menor que 13, sí, entonces es un niño. Es un niño. 17. 17 menor que 18, sí, es un adolescente. 18 o cualquier número mayor a eso. 18 menor que 18, no, por lo tanto no entra, es un adulto. Y ese es las condicionales, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Menos que todos ya lo conocen. Sí. A los que no, para refrescarles por ahí. Sí, señor. Ok. Entonces, después de eso, vimos el switch. Y el switch, entonces, teníamos un ejercicio, yo creo que era el día, ¿no? Y preguntábamos por el día, y dependiendo del día, si era el día 1, entonces hacía algo. En este caso, el lunes. Y había lunes, martes, miércoles, dependiendo del caso. Entonces, preguntábamos por el día, la persona ingresaba consola o lo recibíamos de algún lado, y si el día era 1, pues imprimíamos lunes; si el día era 2, imprimíamos martes; si el día era 3, imprimíamos miércoles. Y si no hay ninguna de las opciones, entonces hacíamos por defecto. ¿Sí? Opción no válida, por ejemplo.
Teniendo en cuenta que el switch, como les decía ayer, pues evalúa una condición, en este caso solamente día, en cambio el if puede evaluar edad, ¿sí? Y también puede evaluar otra cosa, ¿sí? Como el género, por ejemplo. Si es igual a algo, puede estar el género en, en números. Es igual a 1, entonces tiene 13 años y es un niño o una niña, dependiendo de cómo tengan la base de datos guardados. Normalmente lo guarda uno por 0, 1, 2, 3, 4, por números, es más fácil, ¿no? No estemos allá, hablamos de eso. Entonces puede evaluar otra condición, en cambio acá solo evalúa una, ¿no? En cuanto a buenas prácticas, se recomienda el switch cuando solo va a evaluar una condición, ya que es más rápido que el if. Por eso existe. Pero en otros lenguajes no existe y solo tienen el if, ¿no? Y también en cuenta que cuando entra el primer caso, imprime lo que va a hacer el proceso, ¿sí? Y rompía el caso, ya que si no tiene la sentencia, ¿verdad? Lo que hace es continuar al siguiente caso y va a imprimir tanto lunes como martes. Y si no tiene aquí, pues va a imprimir lunes, martes y miércoles. Hay casos donde se necesita que si elige el primero también entre los demás, entonces se tiene esa forma. Si elige el segundo, elija el 2 y el 3, y si elige el tercero, solo elija el 3. Por eso es que se tiene así. Ese era el switch. También estamos hablando de los bucles y estamos hablando del for. Y en el caso del for, eh, cuando nos especifican en el problema que nosotros queremos hacer un recorrido de una lista, pues nosotros siempre debemos pensar en el for. Cuando nos dice que tenemos que hacer una acción tantas veces, debemos pensar en un for. Cuando nos dicen la cantidad, el rango de dónde tenemos que hacer, es for. Y el for, podemos decirle nosotros desde dónde vamos a arrancar. Normalmente le colocamos la variable i, tipo de dato, variable, de dónde va a inicializar esa i y hasta dónde va a ir, en este caso, por ejemplo, 5. Y si va, cuántas veces se va a estar incrementando en cada ciclo. Desde dónde arranca, hasta dónde va y el paso es el incremento o decremento dependiendo de lo que quiera hacer. En este caso, pues, cada ciclo nosotros lo que queremos hacer es para imprimir el valor de i, por ejemplo. Entonces, i arranca desde 0, se imprime la primera vez 0, después se incrementa en 1, vuelve y ejecuta el siguiente ciclo, imprime el 1, después se incrementa en 1, vuelve al siguiente ciclo, imprime el 2 y así. ¿Cuántas veces lo va a hacer? 5 veces. Pero como arranca desde el 0, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Va de 0 a 4. Por eso, aquí, donde le colocamos la condición de pare, hasta dónde, le estamos diciendo desde i menor que 5. El 5 nunca lo va a tomar, entonces va a ser realmente hasta 4.
igual que el rango de Python. Tiene su inicio, final y paso. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Ya podemos concatenar y tenemos un string y con el más estamos haciendo una concatenación para mostrar en este caso y es el 0. Podemos dar un espacio para que no quede punto. Y es y el valor que tiene ahí en cada ciclo. Primer ciclo 0, 1, 2, 3. Entonces, cuando tenemos nosotros hasta dónde vamos a ir, utilizamos el for. Pero también estaba la condición no, perdón, el bucle while. Y es cuando nosotros no sabemos hasta dónde va, tenemos una condición. Mientras que haya productos, sume. Mientras que haya personas en la puerta, mantenga la puerta abierta. Mientras que pasen personas, cuente. No sabemos cuántas personas van a entrar. Mientras que. Y esto que está acá, pues lo podemos hacer de la misma manera acá. Donde tenemos por fuera como contador igual a 0. La condición la tenemos acá, donde decimos que i menor que 5. Esa es la condición. Dentro del while imprimimos. Y ahí mismo incrementamos i. Y esto es esto mismo. Ahí está, ¿ve? Entonces, contador, condición, proceso, en cada ciclo, incremento o decremento, lo que sea que vaya a ser. Tenemos lo mismo con el for y con el while. ¿Mm? Y también teníamos nosotros el do while. Entonces, ¿desde dónde arranca? También tiene la condición. ¿Hasta dónde va? La diferencia es que el primero hace. Y después evalúa. Esa es la diferencia. Primero hace y después evalúa. Entonces, imprimimos, incrementamos y después evaluamos. Es necesario cuando queremos hacer la acción por lo menos una vez. Y después de lo que se haga, después de lo que se evalúe aquí dentro del do, tomamos una decisión para saber si seguimos haciéndolo o no. El while primero evalúa y después hace, pero este primero hace y depende de lo que hizo, evalúa para saber si hace un siguiente ciclo o no. Eso, así es que funciona. Luego como la diferencia entre una y otra.
Y eso es lo que habíamos visto por ahí, ¿no? Teníamos, bueno, acá también tenemos los, para imprimir, y varios, ¿no? Por ahí estaremos revisando algunos y por ahí eh, se los pedirán también en los retos. Por ahí lo estaremos mirando después. Este es el rostro. Imprimir con un salto de línea, con un formato y el error. Salidas y el error. Y eso lo que tenía al inicio de la guía, como la parte básica. Pero le puse la carpeta acá, básico, aunque no era de, de Java, debería ser de Java. Si han trabajado con Java, pues bien, pero si no, si es su primera vez, sí les recomiendo que hagan cada uno de esos ejercicios y vayan sacando por consola los diferentes valores para que se vayan soltando. Más si vienen de Python, donde no hay que especificar los tipos de datos. Punto, la forma de imprimir por consola es algo más sencilla. Doble comilla para la cadena de texto, ya que acá existe comilla simple para carácter y doble comilla para cadena de texto. Booleanos en minúscula. Los conceptos son iguales. Condicionales no tienen paréntesis, no tienen llaves ni punto y coma, son dos punticos. Importa la sangría. Aquí no, acá no importa la sangría. La sangría es solo para estructurar que el código quede limpio, pero realmente el ámbito lo da en las llaves. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Todo Muy bien? ¿Todo bien, bien? profe. Señor. Bueno, entonces, esa era eh, la parte básica. Ahora sí vamos a lo demás. Ah, pero yo me acordé porque le había puesto, pero voy a volver a poner otra vez. Porque ahí mismo iba a ser lo de otro. Ahí mismo iba a ser lo otro. Después de que vimos esa parte básica, pues entonces, eh, bueno, aquí lo único que nos faltó, aunque creo que por ahí eh, no lo vimos, era por ejemplo mm, la cadena de string. Así lo vimos cuando estaba hablando sobre el método main, el método principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, las letras. Aquí era que tenemos una letra, unas letras. Teníamos un array, por ejemplo, A, B y C. Y entonces, metemos acá. Tenemos un string, pero esto es un array. O sea, los corchetos es un array. Las variables son en singular. Los arrays son en plural, el nombre de la variable. Y los métodos son acciones, terminan en ar, er, ir, or, ur. Tengan eso presente.
Y pues las clases empiezan en mayúscula la primera, como ya había mencionado, y tanto las variables como los métodos son en minúscula y manteniendo el tema del camel case. Buenas prácticas para colocar los identificadores, ¿no? Entonces, en este caso tenemos letras de tipo string. Es un array donde puros string, pura cadena de texto. Sabemos que es un array porque tenemos los corchetes. Y ya estamos inicializando ese array. Cuando veamos array, vemos las otras formas. Por ahora solamente era porque explicamos aquí o hablamos de eso en la clase anterior. Entonces, estamos diciendo que va a tener una A, una B y una C. Todos son cadena de texto, por eso es de tipo string lo que va a estar guardando aquí. Donde el primer elemento ocupa la posición 0 y en adelante 1, 2 y 3. En este caso, por ejemplo, yo quiero de letras tomar la posición 2 o 1 o 0. 0, 1, 2. Me trae C. De letras, que es un array de tipo string, quiere decir que todos los valores guardados ahí son string. 1, 2 y 3. Son 3 elementos guardados ahí, donde el primer elemento tiene la posición, el índice es 0, el segundo elemento es 1, y el tercer elemento es la posición 2. El nombre del array se llama letras. Por eso le pongo acá entre corchetes el índice o la posición del valor que yo quiero tomar. El valor es A, B o C. Y la posición, pues siempre arranca de la posición 0, 1 o 2. En este caso quiero la posición 2, o sea, C. El corchete le especifico la posición y ella me va a traer el resultado que es C. Esto con array primitivos. Comilla simple permite comilla simple de los arrays. Es que esto es un string. Depende si es un entero, depende si es un char, lo que quiera. En este caso, estamos hablando de un string. Entonces, como es un string es doble comilla, si fuera un char comilla simple, si fueran enteros, pues números, dependiendo de lo que esté trabajando con los tipos de datos. ¿Mm? En este caso está en doble comilla porque es un string. No, porque allí es que allá no existe el char y el string, son lo mismo. Acá está por aparte. Pero les digo, ahora les muestro esto porque yo sé que algunos no vienen de Python, entonces por eso. Y cuando estoy en Python hago lo mismo, porque cuando estoy tuitando Python hay gente que sabe Java, pero no Python, entonces siempre recalco esas cosas. Dígame, Johan. Cuando uno declara un array tiene como un límite de caracteres almacenados. Este sí porque es primitivo, no es un array dinámico. Después Ok. veremos los arrays dinámicos. Entonces esto sí se tiene que especificar la cantidad de elementos que va a tener. En este caso, los primitivos. Ya Los después primitivos, veremos las listas donde ya son array dinámicos. No importa la cantidad de elementos, a medida que va agregando y se va aumentando, igual que las listas en Python. ok, listo. Gracias, profe. Pero los primitivos sí hay un límite. Usted le dice que va a almacenar 5 o 10 o 20.
Pero bueno, todavía no es tema raíz, esto es tema, solamente le expliqué porque aquí estaba este string y habíamos hablado de eso ayer, pero no hemos visto todavía raíz, no hemos hablado de eso. Bien, ahora sí, ya con esto quedamos listos con el tema de lo básico, ¿no? De Java. ¿Preguntas hasta acá? Hola, profe. No, profe. Después de esto, vimos programación orientada a objetos y lo primero que vimos o hablamos fue de las clases que se iban a convertir en plantillas o de las clases que son plantillas y se iban a convertir en objetos. Entonces vamos para allá. Vamos a crear una clase nueva acá. Producto. Producto. Punto Java. Esta clase, vamos a colocarla acá. Nos quede ahí dentro de nuestra carpetica bien ordenados. Y habíamos hablado que esa clase pues tiene unos atributos, ¿no? Entonces teníamos el nombre y teníamos el precio. Están las variables declaradas, mas no están inicializadas. Y teníamos nosotros los métodos. Los métodos que tenían una visibilidad, podían devolver algo o no, y tenían un nombre. Mostrar información. Y acá, por ejemplo, nos permite que nos muestre el nombre y el precio. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos una clase producto. Esa clase producto tiene dos variables. En este caso, ya sabemos que cuando hablamos de características, atributos o propiedades, estamos hablando de lo mismo. Y los métodos, hagámoslo simple. El método y las variables en Java, pues hay que colocar los tipos de datos como ya vimos, y los métodos debemos colocarle la visibilidad, la quité en este momento, está por defecto, está por default. Ya después hablaremos del tema de la visibilidad. Pues ya la mencioné ayer también. El tipo de dato que va a retornar, si es que va a retornar algo, y si no va a retornar nada, pues el void, que fue lo que hablamos ayer, no retorna nada. Y el nombre del método, en este caso mostrar info. Mostrar, en minúscula el método, el nombre al principio, ¿no? Mostrar, pegar, imprimir, acciones. Ya hablamos de eso ayer, ¿no? Procesos, acciones, funciones, métodos, la misma cosa, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que cuando llamemos nosotros a mostrar info, pues en ese momento nos imprime un string concatenado con el valor de la palabra nombre o el valor que tenga el nombre.
Esta es una clase que va a servir como plantilla. Vamos a crear ahora la clase main o la clase que va a tener el método main. Pongámosle ejemplo 1. O pongámosle así, ejemplo 1. Bueno, no les hablé de eso también, ¿no? Recuerden que estamos paso a paso los conceptos. Hasta ahora estamos hablando de objetos y clases. Después hablamos de constructores y de todo lo demás. Vamos paso a paso. Recuerden también que les hablé que cuando usted no pone constructor, Java coloca ese constructor por defecto. Recuerden que eso les hablé ayer también. Entonces aquí, aunque usted no puso un constructor, al momento de crear ese objeto, Java coloca un constructor vacío. Entonces tenemos nuestra clase. Este es la clase que va a servir como objeto. O sea, la plantilla con la que vamos a crear un nuevo objeto. Y esta es la clase con la que nosotros vamos a correr nuestro programa. O sea, esta es la clase que tiene el método main. Y en nuestro programa solo hay una clase que tiene el método main. Y ella va a llamar a todas las demás. Entonces ya tenemos nuestra clase producto y ya sabemos que para crear un nuevo producto o un nuevo objeto producto, tenemos que hacer lo siguiente. Si ya sabemos que para la variable hay que nosotros colocar el tipo de dato, el nombre de la variable y después el valor, que en este caso puede ser entero o string o lo que sea, y termina en punto y coma, así es, pues para crear un objeto es lo mismo. ¿Qué tipo de objeto es? La clase es ese tipo de objeto. Me da ese tipo de producto. ¿Cómo se va a llamar? Producto 1. Y vamos a crear ese nuevo objeto. ¿Cómo lo creamos? Para hacer una instancia de una clase utilizamos new y el nombre de la clase. Entonces, en este caso, vamos a crear un objeto producto llamado producto 1. Hacemos una instancia de esa clase para crear ese nuevo objeto donde se reservan espacios en memoria para los variables que contenga esa plantilla. De lo que estábamos hablando ayer, los conceptos y los garabatos que hicimos. Y aquí tenemos la clase producto y les decía que termina en paréntesis, hace referencia al constructor. Aunque aquí no lo vemos, no lo hicimos. Al yo colocar la palabra new producto Java, asume que lo que usted quiere es trabajar con el constructor vacío y él se lo coloca. Y ya creamos nuestro producto 1, entonces yo quiero, no hay valores en nombre, precio, no hay valores porque ni siquiera hay constructor para inicializar esos valores. Lo único que tenemos es un método y la declaración de las variables. Entonces yo puedo decir, pero producto, punto, nombre, sin paréntesis. Cuando ustedes vean esto, punto, algo, sin paréntesis, es una propiedad. Y yo puedo decirle que entonces quiero es mandarle que es un computador y que el otro, que es el precio, yo quiero decirle que vale 100, por ejemplo. Creo el producto y le doy valores
a los atributos. A los atributos de ese objeto. No le estoy cambiando los valores a esta plantilla. La plantilla queda exactamente igual. La plantilla solo se usó para crear ese objeto. Al yo colocarle P600, no estoy modificando esa plantilla. Yo puedo crear otro producto nuevo. Producto 2. Colocarle aquí agua 10. Y este es el producto 2. Y al yo crear este producto nuevo, vuelve y tiene los valores por defecto que tiene la plantilla, o sea, ninguno. Claro que acá sí se están modificando, pero eso es otro tema que ya vimos de encapsulamiento, porque si se dan cuenta, aquí no están privados, ¿no? Pero eso hablaremos ahorita más tarde. Si se dan cuenta, no hay, están por defecto los, eh, tanto el método como los atributos, ¿no? Entonces, nosotros creamos el nuevo objeto, colocámosle valores al nombre y al precio y también podemos llamar el método, que en este caso se llama mostrar info. Si ustedes se dan cuenta, mostrar info empieza en paréntesis, termina en paréntesis. Por tanto, es un método. Ah, o sea que termina en paréntesis también es un método. No, porque este empieza en mayúscula. Y si usted siguió las buenas prácticas y el programador sigue las buenas prácticas, las clases son en mayúscula. Por lo tanto, usted ya sabe que esto es un constructor, ya que el constructor también es un método, pero es un método especial, que se llama exactamente igual que la clase. Entonces, si el constructor es un método que se llama exactamente igual que la clase, pues si la clase se llama producto, pues el constructor se llama producto. De esa manera, yo puedo identificar cuáles son funciones y cuáles son propiedades y cuáles son constructores en mi código. Aquí y en cualquier lenguaje. ¿Al estar por defecto serían públicos? No. No, al estar por defecto están activos dentro del mismo paquete. En este caso, el paquete donde están los archivos es básico. Por lo tanto, están visibles dentro de ese paquete. Si yo creo otro paquete, no van a estar visibles ahí. Tendría que colocar público para que estén visibles en otro paquete. Entonces, esa es la diferencia entre defecto y público. Por default, solo existe entre el mismo paquete y público existe en cualquier paquete. Al no colocarle nada, está por defecto. Corremos ejemplo 1. Y acá estamos imprimiendo el nombre y precio. Lo que imprime, mostrar info, muestra el nombre y muestra el precio. Eso es lo que me está mostrando. El nombre PC, precio 100. Miren, por favor, esto tiene que quedar claro. Porque acá estamos viendo el concepto de qué es una clase, los atributos, los métodos, cómo se hace la instancia de una clase para crear un nuevo objeto, la modificación de los atributos de ese objeto y el llamado tanto de métodos y, bueno, en este caso, pues, solamente el constructor vacío, que fue la primera parte de nuestros garabatos del día de ayer. ¿Cómo vamos hasta acá, por favor? Pregunta hasta acá. Sí, no, más o menos. Si tienen preguntas, me dicen y yo les aclaro. ¿Qué es eso? Cuando me vayan a mandar algo,
ustedes tienen que mandarme así una captura, así como les voy a mandar. Así. Así me la tienen que mandar. Donde yo pueda ver la carpeta donde están ubicados el código, donde ocurrió el error y en la consola, para yo poderles ayudar. Porque es que a veces no es el código, a veces es la carpeta donde están, a veces pues, de esa forma me deben enviar ustedes la captura para yo ver qué es lo que está pasando. Entonces, ese es el producto. Acá tenemos semana o está, no está ubicado en la carpeta. Debe estar en la carpeta 6, y creo que está en la carpeta semana 1, ¿no? Y acá que eso está comentado. Déjenme mostrar el... Acá para cuando ustedes vayan mirando los errores, ahí le aparece, por ejemplo, ejemplo 1, Java, la línea 10. La línea 10 dice mostrar info. Ahora tiene que ir a mostrar info a ver dónde está el error. ¿Sí? Porque acá le aparece solo ejemplo 1. Ahora tiene que ir al método que está en producto, en mostrar info, porque posiblemente el error esté ahí. Y cuando usted vaya a correr un programa, debe estar dentro de la carpeta. En este caso, la carpeta de nosotros, en semana, debe revisar que aquí le aparezca donde estamos ubicados, ¿no? En este caso veo que sí le está. Sí, ¿no? Porque a veces pasa eso. Tienen revuelto los... como no estamos trabajando con un IDE, recuerden que no estamos trabajando con un IDE, estamos trabajando con un editor. Entonces estamos creando carpeticas y a veces el compilador no encuentra la ruta. Entonces ahí el error debe estar acá en producto, en mostrar info. ¿Cómo vamos hasta acá? Sofía, Socra, Sebastián, Nelson, Mercedes, Manuel, Luz, Leonardo, Jonathan, John, Jair, Emerson, Diego, Daniel, César, Carlos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, profe. Profe, ¿nos podría hacer un fa? Dígame. ¿Será que estos ejercicios que nos está diciendo en pantalla no los puede regalar por el chat, porfa? O sea, el programa que estamos haciendo de ejemplo de... Eso al final de la clase yo les subo el código. La intención es que ustedes sigan conmigo el código. Sí, yo estoy con usted, pero que me canso a perder. Si Hacerlo no así de rápido. alcanzan a seguir, Hacerlo así de rápido. si no alcanzan a seguirme, al final tienen el código, yo se los comparto. Todos ustedes me dicen y yo ahí se los muestro. Pero yo les estoy dando espera, mire. Este es de ejemplo, ya hizo este, le falta este. ¿En cuál va? Voy en el ejemplo de Java. Ya hizo el De ahorita. producto. Ujú. O Ahí. también ustedes lo que pueden hacer también, que cuando Yo yo lo estoy esté tomando cambiando, pantallazos, pero eso. no alcanzo a todos. Yo lo estoy No, porque tomando son solo dos, miren, solo es producto y solo es este nomás. Son solo dos pantallazos. pero Eso. lo del inicio de la clase que fueron varios, o sea, no esto, Ah, sino pero eso era recordatorio. lo básico, eso después usted lo hace y acá no corrimos, la verdad no corrimos todo, porque esto ya lo había Eso, explicado en eso me ayer. quedé, en ese lado porque yo me quedé. Eso sí, yo lo subo y usted lo tiene ahí al final de la clase. Ah, listo, gracias, profe. Al final de la clase siempre yo le subo el código que hicimos a clase. Lo importante es que estén atentos y haciendo pues estos ejercicios de acá. Bueno, entonces, nuevamente, tenemos el objeto, la clase que va a ser de objeto, tenemos el llamado o la creación de ese nuevo objeto, inicialización de esos valores y llamado al método de mostrar info. Eso era para probar clases y objetos. Ahora vamos a mirar el tema de constructor, ¿no? Ah, bueno, ustedes creo que también en la guía está eso. Mire, acá está la clase producto. Mira, ahí está, mírala. Yo a veces cambio algunas cosas en la clase, ¿no? Pero pues esa es la clase producto, la clase de los objetos.
Acá, por ejemplo, mire, es diferente. Ahí vamos nosotros. Vamos para constructores. Todo esto que está acá explicado ya lo hablé, ¿no? Lo hablé el día de ayer. Ustedes lo leen. Ahí está. ¿Mm? A veces cambio cosas de los ejercicios. Por ejemplo, el tema de los constructores es de la persona. Lo que pasa es que como ya son ejercicios que ya he hecho, persona y el main. Entonces vamos para acá, a hablar de los constructores. Entonces para eso vamos a crear otro archivo eh, ahí mismo, dentro de la misma carpeta, la clic derecho, un nuevo archivo y vamos a llamar persona. Persona va a ser nuestro objeto o la clase que va a servir de plantilla para nuestro objeto. Persona va a tener el nombre de la persona, va a tener la edad y va a tener la dirección, por ejemplo. Entonces tenemos los atributos de la persona y vamos a crear el constructor. El constructor, todos los constructores son públicos. Públicos. ¿Para qué? Para poder ser utilizado en la clase para hacer las instancias correspondientes. Entonces los constructores son públicos. Los constructores son un método, pero no devuelven nada. Es un método especial que no devuelve nada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acá no viene ni void ni nada. No devuelve nada. Los constructores, el identificador debe ser exactamente el nombre de la clase. O sea, persona. Recibe parámetros igual que el método, ya que esos parámetros nos permiten inicializar los atributos. Y pues las llaves para definir el ámbito del constructor. Ese es el constructor vacío. Si no lo ponemos, como en el caso acá, no lo pone cuando creamos el objeto. Pero también tenemos el constructor con parámetros. Constructor con parámetros lo mismo. Ya sabemos que es público, ya sabemos que no devuelve nada, que se llama igual que la clase y que recibe parámetros en este caso. En este caso, recibe un string referente al nombre y a la edad. Es decir, cuando nosotros creemos ese objeto, le enviaremos como argumento un nombre y una edad. Esta función recibe esos nombre y edad como parámetros y después con eso inicializa los valores. Y acá nosotros le decimos que a nombre le vamos a asignar nombre. A nombre le vamos a asignar nombre. O sea, a nombre, que es variable de la persona, le vamos a asignar el nombre, que es que llega por atributo, que llega por parámetro. Que no tiene que llamarse igual. Usted puede llamarlo n. Ya sabemos que n no se pueden llamar porque n son contadores, ¿no? Entonces, podemos llamarlo nombre persona, por ejemplo. Y acá, edad persona. Edad es igual a edad persona. Entonces, lo que nos envían cuando crea el objeto, lo utilizamos para inicializar el atributo. Lo que envían cuando crea el objeto, lo utilizamos para inicializar el atributo. No tienen que llamarse igual. Acá puede llamarse Francisco y acá María y no tiene nada que ver. Pero por buena práctica, lo llamamos igual. El problema es que cuando lo llamamos igual, no se sabe cuál es cuál. Pues obviamente lo sabemos, porque a la izquierda son los atributos y a la derecha son los parámetros. Pero para eso está la palabra this, que hace referencia al contexto en el que estamos trabajando
Es decir, que este nombre pertenece a esta clase. Esta edad pertenece a esta clase. Este this es el mismo self de Python. Y hace referencia a los atributos con los que estamos nosotros trabajando. Este nombre es de la clase, esta edad es de la clase y este nombre es del parámetro y esta edad es del parámetro. También podemos tener a dirección de una vez con un valor cualquiera. En este caso, dirección es un string y le decimos que no tiene dirección. Estamos inicializando esta dirección. No tiene la palabra this y aún así va a funcionar. Porque la TIL la podemos utilizar para distinguir los parámetros de las variables. Pero por buena práctica, utilizamos la palabra this. ¿Mm? Este atributo no es inicializado a través de los parámetros que me envía el usuario. Es inicializado directamente con un dato quemado en la plantilla, usando este constructor. Yo también puedo crear el constructor dándole clic derecho, ojo, clic derecho, acción de código fuente, generar constructores. Clic derecho, acción de código fuente, generar constructores. Y yo le digo si quiero uno vacío o con todos, o solo con dos, o solo con uno. Si quiero uno vacío, pues me crea uno vacío. Si quiero uno con dos, pues me crea uno con dos. Pero si yo le digo que quiero uno con todos, pues me crea uno con todos. Profe, Dígame. eh, ¿podrías explicar de nuevo cómo lo hiciste? Los pasos. Clic No, derecho, acción de código, ok. generar constructor y selecciona o ninguno, o todos, o solo uno o dos, lo que usted quiera. Y aceptar. ¿Es solamente una funcionalidad de Visual? ¿O se puede hacer, digamos, en Swift con Scott? No les entiendo. ¿Qué es la funcionalidad de qué? ¿Es solamente una visual, o sea, es una funcionalidad de Visual Code? De Visual con las librerías que instalamos de Java. ¿Se acuerda que tenemos unas librerías? Cuando instalamos el paquete de Java, nos permite crear las acciones de generar getter y setter, constructores, toString, todo eso nos lo hace esas librerías junto con Visual. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Y ahora tenemos el constructor vacío, el constructor con dos parámetros y el constructor con todos los parámetros. Tres constructores. Uy, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo era que llamaba eso? Tres constructores, sobrecarga de constructores. Correcto. Y les decía que puede crearlos sin valores, con todos o con todos. Eso es lo que estamos hablando ya. ¿Mm? Y ahí ustedes tienen la explicación, ¿no? Ahí está.
También podemos, a través de un constructor, por ejemplo, el constructor vacío, puedo inicializar otro constructor. Encadenamiento de constructores se llama eso. Entonces, puedo decirle que yo puedo, ahí tengo dos, mire, si coloco TIS, me sale el que tiene 2 parámetros o el que tiene 3. El que tiene 2 o el que tiene 3. Entonces voy a decir que el que tiene 3. Y yo le coloco que este no tiene nombre, está vacío, que la edad es 0 y que la dirección tampoco tiene. Entonces, cuando van a crear una persona sin parámetros, ella llama al constructor que tiene los 3 parámetros, los encadena, ese constructor se llama encadenamiento de constructores. Y el nombre lo pone vacío, la edad lo pone en 0 y la dirección lo pone vacío. Y esos son los temas de constructores. Constructor vacío con encadenamiento de constructor, constructor con 2, constructor con 1, con 3 o con todos, sobrecarga de constructores. ¿Cómo lo ven? ¿Sí o sí? Bien, sí, señor. Constructor en cadena es estrictamente necesario o simplemente lo puedo dejar vacío. Sí, es que usted lo deja vacío y cuando usted crea una persona, pues la persona va a estar sin datos, va a estar vacía. Tiene que ponerle valores. Pero hay casos donde usted quiere no mandarle nada, pero aún así no quiere dejar vacío las variables. Entonces ahí utiliza de esta manera. O pues sencillamente le pone los valores. Yo le muestro lo que hay. No quiere decir que se tenga que utilizar. ¿Mm? Yo realmente prefiero, si voy a hacer eso, prefiero colocar los valores directamente aquí, vacíos. Ok, esa es la práctica como más, es la buena práctica, ¿sí? Sí. Pero pues les muestro esto porque en algún momento se lo van a encontrar y ¿ay, qué pasó aquí? Bueno, encadenamiento de constructores. Sí, de acuerdo a lo que necesito. Bueno, y necesitamos la clase para correr esto. Entonces, ejemplo 2. El ejemplo 2 con nuestro método main, que es el que vas a encargar de correr nuestro programa. Entonces vamos a crear persona 1 y vamos a decirle que vamos a crear una nueva persona. No le colocamos nada al constructor. Por lo tanto, él asume que usted está llamando al constructor vacío. Pero el constructor vacío ya le está llamando al otro constructor que le va a colocar vacío a nombre, edad 0 y dirección. O sea que realmente los atributos ya fueron modificados. Pero aún así, yo no quiero esos datos. Como hicimos ayer, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, Golfo, ¿sí? Persona.edad, ¿sí? Y 20. Y persona.dirección, avenida 0. Y ya tendríamos nuestros datos modificados. Pero queremos crear otra persona. ¿Mm? Entonces, otra persona 2. Pero esa persona 2 la vamos a crear utilizando el constructor 2. Y ya aquí tenemos que decirle cómo se llama esa persona. ¿Sí? Place. Y la edad. ¿Mm? Y ya tenemos a persona 2.
Y ya sabemos que esa persona 2 que fue creada con ese constructor, la dirección no tiene. Bueno, yo le coloqué ahí cualquier cosa, pero puede ser vacío. Y también tendremos la persona 3. La persona 3 ahora se va a crear con el otro constructor. Por ejemplo, persona, ahí, donde me pide el nombre, Juan, la edad, en este caso, vamos a leer 10, y la dirección, calle Cuarta. Entonces, podemos utilizar el primer constructor y después darle valores a esos atributos, o el constructor vacío, o utilizar un constructor donde en el momento en el que se va a estar creando el objeto, de una vez se inicializan los valores, en este caso solo 2, porque el otro está quemado. O la tercera opción, donde inicializamos todos los atributos a través del constructor. Y pues sacamos el resultado. En este caso, queremos sacar el resultado de persona. Aunque acá me va a salir es el objeto como tal. No me va a salir un valor como tal. Pero esto solamente era para la práctica de crear constructores. Entonces, fíjense que en estos ejercicios, pues está la práctica de la teoría que vimos el día de ayer. Partiendo de que teníamos una clase que nos iba a servir como plantilla, definíamos los atributos y un método, creamos una clase para llamar a crear ese nuevo objeto, utilizando la palabra new, y le modificamos los atributos y llamadas a su método. Después, teníamos lo mismo, no hay un método como tal, sino son puros constructores. Entonces tenemos los atributos de esta persona, el constructor vacío que hace un encadenamiento a otro constructor, o puede estar así sencillamente. Constructor con 2 parámetros o con 3. Y al momento de crear los objetos, definimos si ese constructor se va a utilizar vacío, y yo defino esos atributos después, o en el momento de la creación de ese objeto defino esos atributos. Sí que hay una diferencia entre estos y estos. Pues entre estos dos la diferencia es sencillamente es que recibe 2 parámetros y no está quemado realmente, pero son igual, son con parámetros. Pero sí que hay una diferencia entre el vacío, ignoren el encadenamiento, sí que hay una diferencia entre el vacío y el de un parámetro, así sea un solo parámetro. La veremos en nuestro proyecto. Dónde se utiliza uno y dónde se utiliza el otro. Y pues acá corremos esto, realmente lo que nos va a botar es el objeto como tal, no va a haber una respuesta como tal. Y ese sí sería la parte básica de programación orientada a objetos. ¿Cómo quedamos acá? Pregunta hasta acá, por favor. Ninguna Ya, pregunta. dígame. Ninguna, profe, gracias. ¿Ya conocían esta parte? Para algunos es nueva. ¿O lo asimilaron con conceptos de otro lenguaje?
Pues quedaron claras varias cositas, profe. De pronto, lo que nos explicaste del caso de, de, de la persona uno, era algo que yo no lo sabía. Pero que estamos viendo, cubriendo todo, después todo esto que estamos viendo lo vamos a estar aplicando en los diferentes ejercicios que vienen. Y por ahí en la plataforma hay unos ejercicios sencillos, cómo crear una clase, cómo crear un objeto, todo lo que estamos viendo lo van a encontrar ahí en esos ejercicios. Ya ustedes por su cuenta lo van a ir realizando ahí. Eso no tienen nota ni nada, solamente es para que ustedes practiquen. Pero me interesa que hagan los que estamos haciendo en clase, porque son los que vamos a estar utilizando en el transcurso de los demás. Pregunta hasta acá, por favor. ¿Cómo quedamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí, profe, gracias. Bueno. Entonces vamos a dejar hasta acá esta parte, esta sesión. Y ahorita entramos 15 minuticos y entramos y continuamos. Y empezamos a ver entonces los principios de programación orientada a objetos. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción. ¿Listo? Recuerden entrar por el otro enlace. Ahí está la fecha. Nos vemos ahorita entonces. Listo, profe.